eh, les quería comentar que les recomiendo les pido que para la semana que viene ya tengan el compañero, ¿sí? Y en el caso, en estos momentos, los que están son alrededor de 11 personas. Permito un grupo de a tres, ¿sí? Si somos, como es, impares, y el resto grupos de a dos, ¿sí? Eh, por la razón de no tener todos grupos de a tres, ¿sí? Para la semana que viene me tendrían que decir cuáles son los compañeros y cuál va a ser el tópico, ¿sí? Del trabajo. Recuerden que la evaluación que van a tener, ¿sí? Se basa en lo siguiente. Nosotros no tomamos en sí evaluación, pero lo que buscamos es la siguiente situación. Ustedes a nivel industrial, ¿sí? O a nivel didáctico, ¿sí? Lo que tienen que aprender en esta materia es leer variables, que pueden ser físicas, químicas, eléctricas, ¿sí? Y etcétera. Dentro de eso tienen toda la variedad, ¿sí? De sensores. Yo les he pasado un manual de sensores donde tienen de todo tipo, ¿sí? Una vez que les dieron, ¿sí? Esa variable, por lo tanto escriben el programa, ¿sí? Escriben el programa, lo van a estar, recuerden que en Arduino en C, ¿sí? Lo van a estar escribiendo en C, y a su vez en el programa ya hacen un procesamiento de esos datos. Denme un segundo que habilito a la persona que está por entrar, ¿sí? Nicolás. Hola, Nicolás. Bueno, ¿sí? Les decía entonces que ustedes escriben el programa y ya dentro del programa hacen un procesamiento. ¿Qué es un procesamiento de esos datos? Por ejemplo, ¿sí? Que con esos datos, ¿sí? Tienen que resolver o hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿sí? Por ejemplo, medir temperatura, humedad, presión, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro del programa, lo que tienen que decir es qué es lo que van a querer hacer con esos datos. Eso es el procesamiento o el control de esos datos. Por una parte, pueden decir, se arman una especie de control de temperatura donde, según la temperatura, ¿sí? Si sube o si baja, por ejemplo, qué sé yo, abren o cierran, ¿sí? O accionan o apagan, ¿sí? Un ventilador o ¿sí? Una clapeta, etcétera. Si van a usar temperatura solamente, vamos a tener que a su proyecto sumarle variables o sumarle controles, ¿sí? Porque es muy fácil tomar temperatura y sacar que si pasamos o por debajo de los 20 grados, si ustedes no van a accionar un motor o no van a mover una clapeta, podemos usar un LED, ¿sí? Que lo que haga es se prende, que es como simular el accionamiento, ¿sí?
Y si está por arriba de los 60, que prenda otro, por ejemplo, rojo, ¿sí? Que quiere decir que si pasamos los 60, ese LED rojo prende el ventilador, y si estamos por debajo de los 20, apaga el ventilador, ¿sí? Lo que están haciendo ahí no es nada más y nada menos que un control para un aire acondicionado, ¿sí? A su vez, la tercer parte, ¿sí? Porque hasta acá llegamos con el procesamiento, la tercer parte es, ¿sí? El accionamiento de algún dispositivo y, ¿sí? La demostración o la visualización de las variables de control. Entonces, si estamos midiendo temperatura, ¿sí? ¿Cómo lo van a ver ustedes? Y acá lo que le pedimos es, uno, monitor serie de Arduino. Dos, por Wi-Fi a página web. Tres, por Bluetooth con una aplicación en Android. Yo sé que estos les debe estar disparando un montón de dudas, pero estamos para evacuarlas, ¿sí? Por eso no se preocupen. Bien, nosotros, ¿sí? Como sus profesores, ¿qué vamos a estar evaluando? Y que no nos elijan solamente una variable en temperatura, que no nos prendan los LED y lo vean en el monitor en serie, ¿sí? Y por ejemplo, manejan varias variables y además de prender los LED, ¿sí? Colocaron un servo para que realmente en función de la variación de la temperatura, el servo, ¿sí? Que es nada más y nada menos que un servomotor, ¿sí? Que mueve un ángulo, ¿sí? Puede mover 360, como puede mover 270, como puede mover 70, como puede mover 43,5, ¿sí? Entonces lo que ustedes regulan, ¿sí? Es una carpeta que cuanto más frío haga, se vaya cerrando, o cuanto más calor haga, se vaya abriendo, y simula que viene, por ejemplo, aire desde un conducto y ustedes van regulando la apertura y cierre, ¿sí? O pueden hacer que es como la apertura y cierre, ¿sí? De una llenadora de bolsas. Entonces, a medida que ustedes tienen una celda de carga que simula una balanza, que no simula, sino que es una balanza, está hecha con celda de carga, lo toman con el Arduino y van viendo que se va llenando, a medida que se acercan, ¿sí? Al llenado, a la máxima carga de la bolsa, del contenedor, del camión, de lo que quieran, simular. Simular, digo, lo van a hacer físicamente en Arduino, pero cuando digo simular es, pueden hacerlo con de 0 a 5 kilos y pueden decir que es un dispositivo para camiones, porque en realidad después la escalabilidad en la que van a terminar después cambiando el sensor para algo más grande, ¿sí? Entonces, a medida que ya se acerca el llenado, van cerrando la clapeta, ¿sí? Van regulando ese cierre, ¿sí? Para que finalmente disminuya la velocidad de carga y puedan, ¿sí? Cargar precisamente o con un error mínimo, ¿sí? Bien, y acá va la pregunta. ¿Hasta acá se entendió lo que les he querido decir? Sí, pero va por mi parte. Sí, En, yo también, cuan- por lo menos. en cuanto a la
tercer consigna, donde hay que mostrar serían los datos en el monitor serie, Ah, ok. Sí, Wi-Fi muy bien. o con el sistema de la aplicación. ¿Es una de las tres o las tres hay que hacer? Mira, si ustedes eligen las tres, van a aprender las tres y por supuesto van a tener un 10. O sea, es así de simple. Si no, pueden elegir una o si no, pueden elegir dos. Les permito monitor serie si realmente están metiéndole más cosas en lo otro, ¿sí? No sé si me explico. Les permito monitor serie, que es una de las más simples, ¿sí? Sí. Siempre y cuando, por ejemplo, me usen más accionamiento o me controlen más variables. O en lugar quizás de un sensor de temperatura y humedad, que son de los más fáciles, quizás conectarle una celda de carga, ¿sí? A ver, una celda de carga o otros tipos de sensores, ¿sí? Acá estamos para evacuarle todas sus dudas o miedos, ¿sí? Porque pueden decir, pero después yo no sé si lo voy a hacer, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Esta materia está para aprender. Esta materia, en realidad, si ustedes hoy por hoy van a un montón de industrias, este perfil prácticamente no existe. No sé si ya hay varios trabajando en industrias. En ¿Hay mi alguno caso, que... ¿Sí? no, te decía en mi caso que, bueno, vos me conocés, Fabio, yo trabajando en el lugar que estoy, el perfil no hay. Digamos, o hay mantenimiento mecánico o eléctrico y, digamos, no hay personas que hagan lo que es mecatrónica, no hay. Desarrollos. Claro, no hay automatismo, se va siempre a lo mismo y se usa lo que existe. Por ahí esto lo que te lleva es a hacer una cosa más específica para algo específico donde vos podés reemplazar, tampoco es a nivel, por ahí tenés que tratar de cambiar la placa, por ahí era un Arduino más industrial, pero sí podés Claro. hacer cosas sencillas que por ahí antes requería un PLC y es como usar, qué sé yo, una cosa demasiado elevada para una cosa que esto lo puede hacer el Arduino y le sobra proceso. Y lo podés hacer como lo necesites, porque un PLC, si bien hoy ya vienen para poder conectar internet, esto ustedes lo pueden hacer desde manejado desde el celular, manejado desde una computadora, manejado desde un montón de computadoras, ¿sí? O sea, la versatilidad de lo que tiene esta materia y el potencial que tiene esta materia, si lo quieren llevar a dinero, ¿sí? Y quizás es un curso de arriba de 15.000, 20.000 pesos, ¿sí? Sí, yo, digamos, desde mi situación laboral lo veo mucho, pero sea desde afuera, porque generalmente se contrata a terceros para hacer este tipo de trabajo Porque son y, contados con los dedos de la y, mano. y según los comentarios no cobran nada barato. Un trabajo de este estilo y creo que también tiene su complejidad, que obviamente creo que es buen remunerado. Además de divertido, porque si realmente les gusta la mecatrónica, eh, esto es una de las tantas cosas que van a aprender en la carrera. Por eso yo lo que les recomiendo es que pierdan el miedo, porque el año pasado no bochamos a ninguno, ¿sí? Y cuando hablo de bochar, hablo de la buena voluntad de ver que ustedes están haciendo el esfuerzo en aprender, ¿sí? O sea, acá lo que se evalúa es que realmente hagan un esfuerzo por aprender y que realmente hayan aprendido, ¿sí? La complejidad, ¿sí? Muchas veces viene del bagaje de conocimientos que traigan, ¿sí? Yo a una persona que viene de un bachiller, que no sabe de electrónica, prácticamente no sabe de electricidad, ¿sí? No le puedo pedir, ¿sí? Que haga un mega desarrollo, a menos que él en su voluntad lo quiera hacer, con lo cual me parece bastante reconocible su esfuerzo, ¿sí? Porque lo que está haciendo es subir su nivel por voluntad propia para alcanzar el nivel, ¿sí? De una persona con conocimientos, ¿sí? Así que, ¿dudas sobre el trabajo práctico? Profe, ¿el manual de sensores lo subió en algún lado? Se los pasé por WhatsApp la clase pasada, me parece. No lo vi entonces, perdón. No, si no, yo lo que hago es, me anoto,
porque lo tengo que subir, porque tengo videos colgados de subir, porque esta semana se me acumularon un montón de reuniones, ¿sí? Voy a borrar esto. Lo voy a anotar acá, ayuda de memoria. Subir a UNRAF, el manual. Yo inclusive se lo pasé, es el manual que también está usando Guille para darle a ustedes los sensores, ¿sí? Fíjense, si Guille no subió, para seguir subiendo por duplicado las cosas, ¿sí? Porque me parece que lo pasé por WhatsApp, se lo di a Guille, no sé si Guille lo subió, pero igualmente me voy a fijar, ¿sí? Si no, vamos a hacer algo bien rápido, ¿sí? Denme un segundo, ¿sí? Guille. Profe, ¿Sí? no sé si se acuerda que le había pedido si podía subir acerca de los sensores de vibración o los acelerómetros, que es un sensor que vamos a usar en nuestro proyecto. Yo por ahí encontré sobre Arduino, estuve investigando un poco. Hay uno que es de golpes que también puede servir para medir vibraciones, el KI002. Ahí tienen, ¿sí? El manual de sensores. Discúlpame, ¿no? Que te corte porque justo yo lo Sí, voy no a hay problema. abrir y vamos a hacer un recorrido práctico por este manual, ¿sí? A ver si ya no lo tengo abierto. Uf. Sí, acá lo tengo abierto. Se ve que alguien le estaba comentando algo el otro día. Fíjense, para que ya vayan teniendo una idea del proyecto. Yo, por ejemplo, de Carlos ya sé su proyecto, ¿sí? A ver, ustedes además no van a estar solo en el proyecto, sino que van a tener la tutoría, ¿sí? Tanto de Guille como mía, ¿sí? Y una extra tutoría de la gente de segundo, que va a ser lo que después van a tener que ustedes ya inclusive van sabiendo lo que les depara la materia de computación para segundo año, cómo van a ser evaluados y lo que tienen que aprender. Bien, vamos recorriendo de a poco. Guille todavía, sí, creo que les dio ya sensores de temperatura y humedad, porque lo hablamos con Guille. Sí, ese ya lo vimos. Bien, totalmente fácil. Vean que hay dos, porque por la precisión y por el rango, ¿sí? Nada más por eso. Inclusive ya. Es el de HT11, lo único que tenés que ponerle es una pull-up en la señal, una resistencia, me Sí, parece. ahí está. Sí, sí, eso es la única parte. Yo lo busqué y no le pones la señal, no, en la señal de salida no le pones la pull-up, no te mide bien. Te mide con error, ese es el tema, ¿viste? Porque, a ver, te explico. Lo que tendría que haber venido es la resistencia dentro del sensor, ¿sí? Sí, Pero pero bueno, el encapsulado se no lo ve que trae. se lo comieron en el desarrollo y bueno, se dieron cuenta que lo tenían que poner después. Sensor barométrico, ¿sí? Esto es para presión atmosférica, ¿sí? Por lo tanto, pueden medir de 300 hectopascales a 1100. Más o menos estamos en el rango de 1100. Es para sensor presión atmosférica y menos, ¿sí? Para que se hagan una idea, ¿sí? Nosotros estamos a un bar o a 1 kilo por centímetro cuadrado, más o menos, de presión atmosférica. Eso es más o menos ese 1000 y pico hectopascales, ¿sí? Entonces, ustedes pueden usarlo, por ejemplo, fíjense, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Sí, sí. Bien, bien. Fíjense, temperatura de hoy. Temperatura, presión, vamos a ver el clima.
Bueno, el factor solar, viento. Podés creer que no me manda la presión atmosférica. Bueno, lo voy a poner. ¿Sí? La presión atmosférica, sí, estamos más o menos en 1004. Recuerden que 1100 es porque cambia muy poco de hectopascales, ¿sí? Un día con más o menos presión, ¿sí? Fíjense, temperatura, humedad, punto de rocío, temperatura, barómetro. Fíjense en que actualmente estamos en 1010, ¿sí? Pero, ¿sí? En el día hoy la presión varió un poquito entre 1011 y 1006, ¿sí? Sí, pero más o menos fíjense que con ese sensor ustedes pueden medir la presión barométrica, o sea, la presión atmosférica, y 300, ¿sí? Hectopascales. Quiere decir que, ¿qué? ¿Alguien se anima a arriesgar? ¿Que le estoy preguntando? Si estamos midiendo de 300 hectopascales a 1100, ¿qué cosas podemos medir con este sensor? ¿La altura? ¿O no? También, ¿sí? Porque ese es directo, ¿sí? Un nivel de vacío, ¿sí? Si ustedes necesitan hacer vacío en una instalación, ¿sí? Menos, calculo, yo no me acuerdo ahora en estos momentos, pero prácticamente vacío absoluto no van a poder hacer nunca. Y una buena bomba les puede hacer, no me acuerdo si con mucha suerte puede llegar, cuánto mucho, ¿sí? Qué sé yo, de 300 a 500 gramos, ¿sí? Un poquito más si es muy buena, ¿sí? Estamos hablando que acá estás trabajando hasta un vacío, ¿sí? Que es prácticamente la tercera parte, o sea, estarían llegando hasta un vacío de 600 gramos. Bien, no sé si se entiende lo que estoy comentándoles o quieren que se los ponga en el pizarrón. No se entiende, medís vacío porque eso al medir presión barométrica, si vos lo ponés en un lugar, te mide que baja desciende la presión. Claro. Ustedes normalmente van a tener, ¿sí? 1 kilo por centímetro cuadrado. 1 kilo y chirola, 1 kilo 0,12, ¿sí? Kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es más o menos 1000, no me acuerdo bien, pero son 1010 hectopascales, ¿sí? 300 hectopascales, ¿sí? Son un poco menos que la tercera parte, ¿sí? Porque 900 hectopascales serían la tercera parte, así que 300 hectopascales seguramente estamos en el orden, ¿sí? Sí, de los 300 gramos, ¿sí? Porque recuerden que esto es 1 kilo, voy a borrar acá, 0,3 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? A ver, ustedes después se buscan la tabla y lo pueden ver tranquilamente y precisamente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que pueden hacer un vacío en una instalación hasta 600 gramos. ¿Y qué es 600 gramos? 0,6 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que ustedes pueden hacer 0,6 kilos en una instalación, ¿sí? Por ejemplo, en una instalación, cuando hacen, ¿sí? Eh, el máximo vacío, ¿sí? En, en una instalación frigorífica, ¿sí?
Tendría que ver las gráficas, pero con una bomba de vacío. Permítanme un segundo. Esta llega hasta menos 6 grados. Voy a buscar algo más. Pero en una instalación, ¿sí? No creo que pueden hacer más de 500 gramos. Voy a buscar de lo siguiente, entonces. Bomba de vacío, Osivac. ¿Sí? Vamos a buscar. Mercado Libre, estas son... ¿Se imaginan para qué se usan estas bombas? Instalación de aire acondicionado. Sí, instalación de aire acondicionado, instalación de heladeras, sí. Estoy fijándome el máximo vacío que puedo hacer. Podés creer que no te lo dice el argumento de venta, pero bueno. Vamos a buscar la tabla, ¿sí? Eh, pero bueno, el vacío, si no, ya más o menos le digo 300 gramos, ¿sí? 2 IVAC. Esto es bomba, ¿no? Pero dosificadora. Yo estoy buscando bomba de vacío, porque por la expresión que estaba mirando ahí no eran presiones bajas. Ahí encontré el manual yo de una Dosivac. Bueno, no sé el modelo. No, Eh, no se puede hacer más de X vacío, no te preocupes que... Acá dice vacío nominal 15, no sé si es la unidad, Decime no las sé, letras. tiene un micro M HG, que debe ser mercurio, debe ser en milímetros de mercurio o Sí, algo así. milímetro de mercurio. Eso es milímetro de mercurio. Y ¿Cuánto es el vacío? 0,15 milímetros de mercurio o 0,020 milibar, dice. Eso dice Bueno, vacío nominal. vamos a ver el vacío máximo conseguido. Ah, perdón. ¿Cuánto me dijiste? ¿15? ¿Cuánto de columna de mercurio? Carlos, ¿15? Sí, 15, perdón. Y 0,020 milibar, decía, creo. Vamos a poner columna de mercurio a bar, ¿sí? Pues yo la que me acuerdo es la de columna de agua, que es 10 metros de columna de agua, es 1 kilo de presión. Bien, 15 me dijiste. Claro, la columna de agua 100 gramos, 1 metro. ¿Es la presión máxima, el vacío máximo que puedo hacer? Sí, ¿Sí? acá el manual que tengo yo dice eso. Dice vacío nominal, 15 Bueno, acá lo milímetros que de te está mercurio. diciendo es que te puede hacer un vacío de 20, perdón, de 20 gramos, ¿sí? O sea, 0,020 bar, me decía ahí. Está bien, 20 gramos de de presión. 20 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que lo lleva a 20 gramos de presión atmosférica, ¿no? Ojo. En este caso, ¿sí? No es que lo lleva de 1 kilo, ¿sí? Acá, a 20 gramos, ¿sí? O a 0,02. No, es que de 1 kilo de la presión atmosférica la baja a 20 gramos.
Y eso está bien porque lo que se hace en una instalación frigorífica es, ¿sí?, crear una depresión o un vacío para absorber cualquier gas, ¿sí?, oxígeno, vapor de agua, ¿sí?, que hay en la instalación, que quede, ¿sí?, que no quede, para posteriormente llenarla del gas refrigerante. Entonces, fíjense, ustedes con un sensor de esto tranquilamente pueden medir vacío que se hace en una instalación, ¿sí?, de refrigeración. O pueden medir vacío en otra instalación, en un tanque, etcétera. Bien. Y ustedes me dicen, profe, o una pregunta que me pueden haber hecho es, profe, ¿y cómo se puede interpretar el vacío? Bueno, el vacío sirve, como les decía, para evacuar gases o aire o vapor de agua que no se necesita en la instalación, porque después eso queda adentro, cuando hay presión se condensa y puede romper bombas, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, con bombas de vacío, ¿sí?, supónganse que con una bomba de vacío pueden hacer, ¿sí?, solamente una caída de 100 gramos por centímetro cuadrado, lo que es lo mismo 0,1, ¿sí? Recuerden que la presión atmosférica es 1 kilo por centímetro cuadrado y nosotros en realidad ahora le aplicamos en una ventosa, ¿sí?, lo llevamos a 0,9 por centímetro cuadrado, ¿sí? No es mucho vacío, son solamente 100 gramos. Acá afuera hay 1 kilo por centímetro cuadrado. Bien. Adivinen cuántos kilos pueden levantar, ¿sí?, solamente haciendo 100 gramos, ¿sí?, en una ventosa de, por ejemplo, ¿sí?, 20 centímetros de diámetro. Alguien que me calcule esta área, ¿sí? 20 centímetros de diámetro es 10 centímetros, perdón, no es cuadrado, 10 centímetros de radio. Y recuerden que pi por radio al cuadrado es área del círculo, ¿sí? Bien, alguien que me calcule rápidamente esto, si puede y me lo diga. Una recomendación nomás, el radio en lugar de usarlo en 10 centímetros, úsenlo en 0,1 metro, ¿sí? Se ve que no estoy logrando que nadie lo haga, pero bueno, a ver, lo voy a hacer yo. 0,031 me dio. Sí, a mí también. Sí, a mí también. 0,031 4. metros cuadrados. Dijimos que lo usamos en 10 centímetros, lo pasamos a metro y es 0,1, ¿sí? Entonces, el resultado que les dio es 0,0314 metros cuadrados, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Bien. Y dijimos que le hemos estado haciendo un vacío de 100 gramos, ¿sí? Porque lo llevamos a la ventosa, se quedó ahí adentro 0,9 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea que le hicimos un vacío de 0,1 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Bien, pásenme, ¿sí?, este 0,1 kilogramos sobre centímetro cuadrado a, ¿sí?, kilogramos sobre metro cuadrado. Recuerden que es aumentar, ¿sí? O sea,
pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados es lo mismo que multiplicar este número por 10.000. Si lo hacemos directamente es 0,1 por 10.000 es 1.000. ¿Sí? Bien, esto es 1.000 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Multiplíquenmelo por este número. ¿Cuánto da? $31,4. Muy bien. Ustedes con una ventosa, y háganlo con la mano, ¿sí? Háganse un círculo con la mano de más o menos 20 centímetros. Con una ventosa que solo le hicieron 100 gramos de vacío, prácticamente poco y nada, ¿sí? Pueden levantar 30 kilos de peso. Si hubieran hecho un vacío de 300 gramos, ¿sí? Estarían levantando 90 kilos a 95 kilos de peso. ¿Sí? Solamente con una ventosa de 20 centímetros de diámetro. ¿Entienden cómo trabaja el vacío? Sí, yo tenía, cuando trabajaba en Billiner, tenía un robot, que yo manejaba el robot ese, que te levanta las cajas de leche larga vida y tenía un cabezal de... Claro, las bolsas. Sí, está el de bolsa y está el de leche larga vida, las cajas de 12. Claro. Y te levantaba 6 cajas, pero las ventosas eran más chicas, porque las comerciales, las que vende Festo, son más chicas. Y vienen No, por supuesto. bloques de A2 ventosas. Entonces el robot, o sea, el programa controlaba grupos de A2 y podía, digamos, tomar las cajas o en forma, digamos, perpendicular o paralela al cabezal del robot. Pero las ventosas, cuando se te prende, digamos, era una cosa de loco. No sé, creo que tenía, ponerle 20 ventosas chiquitas y te levantaba 6 cajas. O sea, bien. era mucha la fuerza. Que yo les digo que ustedes me dijeron, ¿sí? Me dijeron que habían obtenido 0,0, ¿sí? 3, vamos a hacerlo en centímetros. ¿Dónde estaba el área? Que no me acuerdo ahora. ¿Cuánto era que había dado el área? Bueno, no importa. 0,0314. Claro, sí, 0,0314, ¿sí? Ustedes, si lo dividen dividido 10, ¿sí? Pueden utilizar 10 ventosas, ¿sí? De 2 centímetros de diámetro y es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Con 10 ventositas puestas en una plataforma levadiza, repartidas, ustedes pueden tomar, por ejemplo, un vidrio que pesa 31 kilos. ¿Sí? O sea, repartir la superficie en 20, en la cantidad En de 20 ventosas. ventosas. En 10 ventosas, perdón. Y esas ventosas, porque ¿cuánto era el diámetro que vos estabas usando? Más o menos de ese diámetro. Sí, no eran muy grandes. Ponele que tenían, porque vienen dos tamaños. Creo que la más grande tiene como 5 centímetros, pero, viste, eso depende también el esquema que vos tengas de lo que vas a tomar, porque las cajas como tienen espacio entre sí, por ahí si es una superficie sólida completa, podés poner ventosas más chicas. Todo depende Claro, de cómo entonces distribuís. ustedes, con esta manera que yo les comento, ustedes pueden crearse una plataforma con ventosas, ¿sí? Muñida a un aparejo, ¿sí? Y esto puede ser giratorio, donde ustedes tienen una bomba de vacío, como esas que estuvimos viendo, y se arman un circuito de control de vacío, por ejemplo, con el Arduino. ¿Y qué se aseguran con eso? Que ya mediante un display, ¿sí? Ustedes están viendo el vacío que están obteniendo, ¿sí? También podrían haber usado mangueras, ¿sí? Y manómetros, ¿sí? Pero se pueden hablar con un display y ustedes además con el Arduino pueden regular
la válvula o la bomba de vacío, ¿sí? Para que en realidad, si en algún momento necesitan levantar 50 kilos con la misma cantidad de ventosas, ¿qué hacen? Si tienen la misma cantidad de ventosas y ahora tienen que levantar un peso mayor, ¿sí? ¿Qué pueden regular en la bomba de vacío? Aumentar el vacío para que Aumentar el vacío. Entonces, de esta manera, ustedes lo que se armaron, ¿sí? Y venden es esto. Y si con el mismo vacío aumentar la cantidad de ventosa, ¿no tenés también mayor También, ¿sí? capacidad? Ustedes juegan con todo eso, ¿sí? Paletizador de vacío, no era paquetizador, ¿sí? Entonces, lo que se pueden armar, fíjense, esta agarra baldes, ¿sí? Esta agarra baldes. Bueno, acá tienen otro tipo, está buscando la de bolsas. Fíjense, esto ya es más elaborado, bueno, esto es con una tenaza o una pinza, pero en realidad lo pueden hacer con modo vacío, porque lo he visto en industrias inclusive con bolsas de cal de 50 kilos, ¿sí? Entonces, el obrero lo único que hace es pone la ventosa, levanta la bolsa y la lleva, la arrastra hasta donde la tiene que poner. Fíjense. Sí, donde Entonces, trabajo hay un robot, sí, pero no hace vacío. Levanta hasta 160 kilos. claro. Bueno, pero eso depende de lo que tenga que agarrar, porque, a ver, la ventosa, si es algo granulado, si es algo poroso, ¿sí? No puede hacer vacío. Tienen que ser superficies dentro de todo lo más homogénea y lisas posibles, ¿sí? Eso sí. Pero fíjense, ustedes compran la ventosita que puede salir 20 pesos, 30, 40 pesos, raccord, mangueras, conectan el vacío, hacen el dispositivo, ¿sí? Y le hacen el control. A ver si hay otra. Bueno, no veo ahora. Bueno, les quería comentar cómo en realidad no es solo ver un sensor sino volar un poco en el desarrollo, ¿sí? Para, para eso, para tratar de buscarle la vuelta a algo que realmente les enseñe y vayan perdiendo el miedo a los mecanismos, porque ustedes van a estar preparados, ¿sí? Para construir equipos, controlar equipos, ¿sí? Entonces, es eso lo que tienen que ustedes sacarle el jugo a la carrera y a la materia, ¿sí? Bien, vamos a ver otro. Este es un sensor de lluvia, no es nada más ni nada menos que algo que podrían construir hasta ustedes mismos, porque son electrodos que no están en contacto, pero sí que los pone en contacto. Cuando hay algo conductivo que le cae, pone en contacto dos, ¿sí? Y lo único que detecta es que se cerró el circuito, ¿sí? Nada. Nada, nada, nada. Este es un sensor de humedad, ¿sí? Entonces, lo que mide, ¿sí? Fíjense que acá tiene como electrodos, entonces mide humedad, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, la profundidad. ¿Y qué es la humedad? Agua, ¿sí? Contenida por ejemplo, en la tierra, puede haber humedad en el aire, ¿sí? Pero este no mide humedad en el aire, este tiene que medir, ¿sí? Humedad en la tierra. Y fíjense, ¿qué se imaginan que pueden construir con este sensor? Un riego automático. Un riego automático, muy bien. Vamos a algo más redituable, ¿sí? No solamente un riego automático, pero lo puede hacer, se lo puede vender en las casas quinta, ¿sí? Para que automáticamente les abra una bomba y le circule y le riegue las plantas, dependiendo del día, de la humedad, o que lo pueda activar desde el celular, ¿sí? La persona cuando está de vacaciones o está fuera por viaje y quiere regar sus plantas, ¿sí? Ve la humedad de la tierra y puede hacerlo automático o él puede activarlo. Pero, por ejemplo, un vivero, un cultivo de tomates, un vivero de flores, por supuesto, una plantación de naranjas. Donde trabajo yo ahí en el sector, hay una máquina que funciona con un pegamento que viene en estado sólido granulado.
que eso se Ajá. funde, y eso tiene que tener cierta humedad, no puede tener más humedad de cierto porcentaje. También se podría usar, por ejemplo, para controlar Sí, la tolva, que no tenga demasiada humedad. tendrías que, o sea, ponerlo dentro de un frasco con ese material y ver qué humedad tiene y a partir de ahí, ojo, en estas cuestiones, ojo, cuando digo ojo no es para que te asustes ni es para que pienses que es difícil. Cuando digo ojo lo digo desde este punto de vista, que a veces hay que trabajarlo, que es, vos tenés que al sensor, ¿sí? Te lo tenés que, por ejemplo, calibrar en este sentido. Si vos tenés un material que desconoces o te dice la humedad en la que tiene que trabajar, ¿sí? Vos le ponés la sonda, ¿sí? Y medís la humedad. Pero si vos ya sabés la humedad, ¿sí? De ese recipiente, ¿sí? Con esas, ¿qué son esferas? ¿Qué es? Pellets, algo así. Sí, como un pellet. Bien. Si vos tenés esos pellets de, ¿qué es? ¿Poliestireno o PVC? Sí, viene con un código CB90, pero no sé en Ok, realidad qué material es un pegamento, o sea que pega cartón. ok, Lo funde. entiendo. Bueno, vos lo que haces es, eh, si sabés la humedad, vos lo que te aseguras es que cuando lo pones ahí, ¿sí? Te va a dar un valor, por ejemplo, de 0 a 5 volt. Y ese valor que te dio 4, no sé, vamos a hacer una humedad máxima, ¿sí? X1, humedad máxima, ¿sí? Te da un valor de humedad. Y cuando mediste, con la sonda te da 3,82, ¿sí? Y después otro punto de humedad mínimo, ¿sí? X2, humedad mínima. Pero vos esto de partida lo sabés. ¿Para qué? Para calibrar la sonda. Y te da 1,57. Entonces, vos ya teniendo los dos valores de humedad y los dos valores de voltaje que recibiste con la sonda, en el Arduino lo podés, ¿sí? Convertir multiplicándolo, ¿sí? O mapeándolo, si querés. Cuando digo map, acuérdate que nosotros convertimos un valor de voltaje entre 0 y 2,55, ¿sí? Entonces, y después de 2,55 le podés dar un voltaje, qué sé yo, o un valor de 0 a 10, si querés, ¿sí? Entonces, decís que para este valor máximo de humedad, ¿sí? Es 10, ¿sí? Y para este valor mínimo es 1. Entonces ya vos lo tenés calibrado, ¿sí? A este equipo, si bien ya viene calibrado, pero vos te asegurás para tu material, ¿sí? Porque una cosa es usarlo en tierra, otra cosa es usarlo en arena, ¿sí? Si vos lo tenés para tierra y después lo pones en la arena, quizás te da más conductividad, ¿sí? Pero bueno, te lo calibras, entonces vos ya tenés, ¿sí? Y decís, ah, bueno, para este material me está midiendo de este tipo, entonces yo ya sé que tengo valores de humedad aceptable, ¿sí? Entonces puedo hacer un control para que me mantenga en un ambiente ese material, en un lugar o en un ambiente donde me asegure que la humedad, ¿sí? No baje del valor crítico que necesito, porque se seca el material. Y si se está acercando, me manda un mensaje de texto, me prende unas luces, lo puedo ver en un monitor, en una PC cuando abro la aplicación, ¿sí? Y puedo seguir, ¿sí? El material, el almacenamiento, cómo está, ¿sí? No sé si se entiende la idea, pero bueno, no es más Sí, que sí, eso. sí. Bien, sigamos. Este es el sensor, sí. Este de temperatura, esto no se usa, si bien, si querés lo puedes usar, ¿qué te quería decir?
al aire libre, lo ideal es encapsularlo en un acero inoxidable, ¿sí? O lo que se usa es, por ejemplo, pegarlo, ¿sí? A un bloquecito de aluminio, esta parte, ¿sí? Se le pega un bloquecito de aluminio y eso se coloca, por ejemplo, en una cañería, en 4 o 5 lugares de una cámara frigorífica, ¿sí? A ver, vamos a... Acá. Supónganse que tienen una cámara frigorífica, ¿sí? Entonces pueden tener una central de monitoreo de temperaturas a la entrada, a la salida, abajo de los dos lugares y en un punto intermedio. Entonces, ustedes pueden hacerse una aplicación que no es muy difícil de hacerse, y si no lo pueden guardar en un Excel y verlo desde un Excel continuamente, porque lo que tiene el monitor serie de Arduino es que es fácilmente conectable a un Excel. Entonces puede ir cargándose continuamente una planilla de Excel, ¿sí? Y automáticamente, recuerdan que ustedes cuando los valores de Excel los van actualizando, van cambiando sus barras, sus gráficas, etc. Bien. Entonces pueden tener en una cámara bien cómo viene enfriando el equipo, ¿sí? Pueden llevar estadísticas, ¿sí? Pueden ver en un ambiente cómo cae o sube la temperatura dependiendo de la cantidad de veces que se abre o cierra la puerta, dependiendo de lo que le estén cargando a la cámara, ¿sí? O lo pueden pegar a ese sensor, ¿sí? Salga el cable, a una cañería o a varias cañerías en diferentes lugares y pueden ir monitoreando, por ejemplo, temperatura de fluidos, ¿sí? Lo pueden pegar en una superficie, por ejemplo, en un banco de agua helada, lo pueden pegar en un horno, ¿sí? O sea, todo lo que ustedes quieran medir. ¿Por qué? Porque este sensor es más de tipo industrial y no tanto de ambiente, ¿sí? Fíjense las temperaturas en las que trabaja en un rango de funcionamiento de -55, ¿sí? En la Antártida las peores condiciones son -50, ¿sí? A 125 grados centígrados, ¿sí? Bien, esto es el reloj de tiempo real. ¿Recuerdan lo que les comenté del Arduino cuando, por ejemplo, tienen que procesar muchas cosas? Y empieza a trazarse, empieza a tirar error. Claro. Empieza a tirar error que vos no te das cuenta que es un error, ¿sí? O sea, porque no te tira el error como diciendo hay un error, ¿sí? Lo que sí empieza a hacer es que quizás vos dijiste que cada 10 milisegundos te lea, ¿sí? Pero ¿cómo hiciste? Voy a borrar, ¿sí? Cada 10 milisegundos te lea, pero vos al Arduino 1, ¿sí? Que es uno de los más comunes y que tiene una velocidad de las más bajas, ¿sí? 10 MHz de clock, de velocidad de microprocesador, ¿sí? Bien, puede decir que tome medidas cada 10 milisegundos, pero está tomando medidas en quizá 15 sensores diferentes y a su vez está enviando señales de salida a 9 actuadores, ¿sí? Entonces terminaste haciendo, sí, además que toma eso, procesa la información, o sea, recuerden que la tiene que convertir de un valor de tensión a un valor digital, ese valor digital ustedes lo operan, ¿sí? O lo pasan a un valor decimal, ¿sí? Porque ustedes tienen, ¿sí? Una, una entrada de 10 bits, ¿sí? Las resoluciones de entrada son 10 bits, o sea que tienen de 0 a 1024, ¿sí? Ustedes lo pueden pasar eso a un valor de 0 a 100 grados, y después cuando quieren manejar, por ejemplo, un PWM, ¿sí? Variación de velocidad o demás, ustedes usan, ¿sí? Lo que son las salidas digitales y ustedes ahí la manejan de 0, ¿sí?
a 2.55. Cuando adquieren datos por las señales analógicas pueden medir 10 bits, pero cuando manejan un PWM tienen 0.255. Bien, a lo que voy con esto es que si tienen un programa muy largo, donde están trabajando con bastantes sensores, y están trabajando también con bastantes actuadores, ¿sí? Y además le tienen que mandar la información a una página web, a una planilla de Excel, a un Wi-Fi, ¿sí? A un Bluetooth, a un celular, ¿sí? Va a empezar, ¿sí? El Arduino que se empieza a trazar y esos 10 milisegundos pasan a ser 11, ¿sí? No lo sabemos. Pero son 11 milisegundos que son cada 11 milisegundos, ¿sí? O sea, que primero se atrasó 11, para la segunda vuelta ya se fue a 22, para la tercera ya se fue a 33, y ya en un día termina teniendo un atraso de 15 minutos, ¿sí? Que puede ser crucial o no. Bueno, si es crucial, ¿sí? O sea que si ustedes realmente quieren asegurarse que a esa velocidad, que haya un reloj que se mantenga fijo y no dependa del micro, de la velocidad del micro, ¿sí? Van a usar estos tipos de reloj de tiempo real. Tienen una pila, tienen un clock y sí o sí se aseguran que ese reloj va a ser el que le dé el tiempo al Arduino. El Arduino va a trabajar procesando como tiene que procesar, pero se va a guiar de este reloj externo. Si este reloj externo, ¿sí? Realmente va a trabajar siempre a la misma velocidad, con lo cual el Arduino, si se atrasa o no se atrasa, ¿sí? Ya depende de lo que el tiempo de este reloj, el que le diga al Arduino cuándo tiene que hacer algo o cuándo no lo tiene que hacer. Entonces ahí ya un poco no pasa a ser tan crítico el tema del retraso, porque no existe tema de retraso debido a que este reloj, ¿sí? Es el que le lleva el ritmo al Arduino, ¿sí? El Arduino sigue trabajando, procesando, adquiriendo datos, pero si vos le decís cada 10 milisegundos, el Arduino cuando lee acá que pasaron 10 milisegundos, lo hace. Si se empieza a trazar, lo van a detectar por un error, porque el Arduino te va a decir, pasaron 10 milisegundos, pero no tengo todos los datos listos, ¿sí? O se te va a clavar. Entonces ustedes pueden hacer un comando que si pasaron los 10 milisegundos, ¿sí? Pero los datos no estaban todos tomados o todos listos, ¿sí? Les diga mensaje de error, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden tener un control. Si no, igual, si no usan algo así, en un caso crítico, ¿sí? Puede ser que siempre le tiren los datos y creen que lo está tomando cada 10 milisegundos, pero en realidad se fue corriendo, y a la semana, ¿sí? Ya se corrió eso, media hora. Bien. Ahora estamos haciendo un pantallazo del libro, ¿sí? Del libro de la mayoría de los sensores. Este es un sensor de humo, ¿sí? Entonces lo que miden es concentraciones de gas en un ambiente, ¿sí? Humo o gases inflamables, ¿sí? Entonces pueden armar desde un control de seguridad, ¿sí? Y fíjense en lo que mide. El sensor es sensible al humo y a los siguientes gases inflamables, ¿sí? Butano, gas licuado, ¿sí? De propano, propano, metano, que son principalmente el propano, butano, los gases comunes que se consiguen, ¿sí? Metano, alcohol e hidrógeno, ¿sí? Entonces ustedes se pueden hacer desde controles de seguridad, ¿sí? Qué sé yo, si hay cierta concentración, porque esto no es que hay gas, sí, no hay gas, no. Esto mide ya concentraciones, ¿sí? Si esto aumenta, ya lo vamos a ver en un trabajo práctico, ¿sí? Sería en un depósito, por ejemplo, de alguien que vende garrafas de gas, por ejemplo, de cocina. Garrafa de gas, pero vos pensás, ¿cuánta gente se ha muerto, ¿sí? Por monóxido de carbono? O porque se quedó la hornalla prendida, o porque se quedó el piloto del calefón, ¿sí? Eh, ¿Cuánta gente se ha muerto? Por ejemplo, lamentablemente lo que pasó en Cromañón, ¿sí? No había ningún dispositivo para avisar que había humo en el ambiente, ¿sí? Eh, ¿Cuántas veces la gente se muere de monóxido de carbono porque usan un brasero, ¿sí? Para calefaccionarse?
Y si no, ya en cuestiones industriales. Por ejemplo, vos tenés una habitación, ¿sí? Donde vas almacenando, como vos decís, garrafa, pero puede ser alcohol, puede ser hidrógeno. Y a partir de cierto punto, ¿sí? Cuando la concentración aumenta, porque el alcohol, ¿sí? a, a temperatura ambiente evapora, ¿sí? Si no lo tenés cerrado, evapora tranquilamente el alcohol a temperatura ambiente, ¿sí? No se mantiene de temperatura líquida, digo, cuando no está cerrado, ¿sí? Eh, Se van aumentando las concentraciones, por ejemplo, de estos gases inflamables, o el hidrógeno mismo, ¿sí? En algún proceso químico o en alguna parte de una fábrica donde se vaya almacenando hidrógeno por alguna cuestión, ¿sí? Y fíjate, cuando ya llega a cierto nivel de concentración, cuando ya llega a cierto nivel de concentración, esto mide linealmente los niveles de concentración, entonces abriste una ventana, cayó, cerraste la puerta y la ventana empezó a subir. Entonces, cuando ya llega a una zona de peligro, vos podés decir que suena una alarma, que te abre una puerta, que te abre una ventana, que te manda un mensaje, ¿sí? Lo podés inclusive en un año ir monitoreando ciertos lugares, ¿sí? Entonces vos ya tenés todo un histograma, ¿sí? O un gráfico donde vas viendo día a día, ¿sí? Te va midiendo cada 1 hora o cada 4 horas, ¿sí? Y vos vas viendo cómo se fue concentrando, ¿sí? O comportando, ¿sí? Las concentraciones de ese gas, ¿sí? Entonces te podés armar un sistema de protección, un sistema de seguridad, un sistema automático de ventilación, un sistema de aviso, ¿sí? Bien. Sensores de gas, ¿sí? Bueno, dijimos que las variantes eran esto: alcohol, hidrógeno, metano, propano, butano, gas licuado, ¿sí? O humo. Por ejemplo, ustedes saben que hay empresas en Rafaela que se han prendido fuego un par de veces, ¿no? ¿O no? Un par nomás, profe. Bueno, la idea es esa, ¿sí? Hay empresas que tenían madera, hay empresas que tenían papeles, hay empresas que tenían eh, poliuretano, ¿sí? Bien. Sensor ultrasónico. Esto sirve para medir distancia. Lo vamos a ver en las prácticas, ¿sí? Hay varios sensores que los vamos a ver en las prácticas, ¿sí? Después de la parte de sensores, o sea, ya ahora vamos a empezar a trabajar con la adquisición, los canales análogos y la salida como para servo, ¿sí? Pero ya un par de clases más, pueden ser 3 clases más, y ya empezamos con comunicación, diferentes tipos de comunicación, ¿sí? Comunicación mediante a la computadora, comunicación para comunicarlo a una planilla Excel, comunicación mediante Wi-Fi, comunicación mediante Bluetooth y aplicaciones para el celular para hacerse que le salgan barras, que le salgan botones, para que del celular también lo puedan controlar al Arduino, ¿sí? Por ejemplo, controlar o al dispositivo más que al Arduino, ¿sí? Entonces le hacen un botón de arranque, de parada, y lo pueden manejar del celular, lo pueden manejar en una página web, o lo pueden manejar inclusive quizás hasta una planilla Excel. Bien. Este sensor tiene unas cuestiones que hay que considerar, ¿sí? Son estas. Este sensor trabaja como los sonares o los radares, ¿sí? De los barcos submarinos, ¿sí? Entonces, trabaja de la siguiente manera, ¿sí? Tienen en una plaquita, ¿sí? Un emisor y un receptor. No es nada menos que, como si lo quieren llamar, un buzzer, un parlante, un micrófono. Entonces hace esto. Si tienen una superficie que se aleja o que se acerca, lo que están teniendo acá, por ejemplo, es un voltaje de 0 a 5 volts, ¿sí? Supongamos que se acerca, el voltaje sube, ¿sí? Supongamos que se aleja, el voltaje baja. Bien, pero
a partir más o menos, no me acuerdo ahora la medida, ya la vamos a ver en la tabla, pero supongamos que es 12 centímetros y 2 centímetros, ¿sí? Ya ahí pierde precisión, ¿sí? Nada más y nada menos por la cuestión del ángulo del sonar. Si ustedes quieren medir distancias mayores, ¿sí? Si eso lo separarían, pueden medirlo mejor. Si ustedes quieren medir distancias mejores, si esos dos, el micrófono y el buzzer, que no es un parlante, sino que es un oscilador que emite sonido, ¿sí? Lo achicarían, pueden medir distancias menores. Es por una cuestión de ángulo, ¿sí? De rebote. Porque, por ejemplo, hasta 12 centímetros, no me acuerdo si era 12 o 18, mide, pero si lo alejan un poco más, sucede esto, por ejemplo. Y ahí pierde precisión. ¿Por qué? Porque lo que le llega ya está trazado en el tiempo. ¿Cómo mide? Emitiendo una onda ultrasónica y la emite cada cierta cantidad de tiempo, pulsos, por eso es de alta frecuencia, no la escuchan, ¿sí? Y miden, lo que hace, se mide el tiempo en que lo recibe, ¿sí? el micrófono, ¿sí? Entonces, en función de, recuerden, esto es una distancia, estos son dos distancias que tiene que recorrer, es una y es dos. Entonces, en función de ese tiempo, ¿sí? Que demoró, ¿sí? Recuerden que es dos tiempos, un tiempo, dos tiempos. En función de un tiempo, saben una distancia, ¿sí? Realmente saben esta distancia, que es la que importa, porque la de vuelta no interesa, ¿sí? Es la que hace. Pero demora dos tiempos en leer esa distancia de ida y de vuelta, la que interesa es solamente la ida, por eso es la mitad del tiempo para saber la distancia real que tenemos hasta el dispositivo. ¿Y físicamente, profe, la velocidad del sonido es la misma? Siempre es constante, ¿sí? Creo, a ver, creo que se podría hacer algún, ¿cómo es? Algún arreglito, ¿sí? Si querés, para variarlo, pero en sí, eh, la frecuencia es siempre la misma, porque ya está en los chips internos, ¿sí? No sé si te permite variarla, pero creo que no. Porque vos lo que tenés es, como te decía, tenés un trigger que vos podés decir, o sea, dispara y el eco donde recibe, y la alimentación. Entonces, en función del tiempo que demora, ¿sí? Del tiempo que demora, vos vas sabiendo la distancia. Y fíjate, a ver, que quería ver esto. Sí, bueno, en este caso, porque hay varios de estos, ¿sí? Fíjate que este mide bastante, este mide un poco menos que medio metro, ¿sí? De largo y fíjate que hasta 2 centímetros. No mide menos porque lo que yo les decía era eso, no mide menos porque pierde precisión debido a la cercanía. Y demás pierde precisión debido a la lejanía porque es que ya el rebote empezás a agarrar no la parte más activa del rebote, ¿sí? O la parte más beneficiosa del rebote, sino que lo que estás agarrando ya, recordá que si esto es una onda, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer una línea guía. Si está una onda, ¿sí? Y lo pusiste más lejos de lo que te recomienda y vos tenés el micrófono acá, lo que estás agarrando es esta parte. Con lo cual, no estás agarrando esta, ¿sí? Y ahí te provoca el error. ¿Me explico lo que les estoy comentando? Sí, Sí, se entiende. Bien. Voy a borrar esto. Entonces, ustedes a esto lo pueden utilizar como para, ¿sí? Un dispositivo para evitar choques, en un Zampi, en un auto, en un vehículo, lo pueden utilizar en un carro inteligente, ¿sí?
y le colocan, ¿sí? Por ejemplo, varios, lo que hacen es que evite obstáculos, ¿sí? Y no se choque en ningún momento. Lo pueden utilizar en una cinta transportadora para contar o para ver si existe, ¿sí? Algo que tenga que pasar y no pasó, ¿sí? Eh, para ver llenados, lo pueden utilizar para tanques, ¿sí? De líquido. Eh, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer, vamos a imaginar, un pallet o una carretilla de pallet que siga una línea, ¿sí? Voy a borrar, no quiero borrar todo el dibujo, ¿sí? Pero vamos a volar. Esto lo vi en Japón, ¿sí? Un pallet que sigue una línea dentro, supongamos que esta es la planta fabril, ¿sí? Voy a borrarla para hacerlo mejor. Supongamos que esta es la planta fabril. Supongamos que acá hay un sector de recepción. Supongamos que acá hay diferentes líneas de producción, ¿sí? Máquinas, ¿sí? Y se tira una línea. Bien, ese pallet, que no es nada más que una batería con un motor en las ruedas, con sensores para que si algo pasó, enseguida se detiene, no va muy rápido. Entonces, por ejemplo, en esta máquina o en esta recepción, ¿sí? O en este lugar, lo que se le hace, se le cargan tachos o no, ¿sí? Vacío, sale vacío, ¿sí? Con capachos, con tachos o lo que sea. Y va avanzando, va avanzando, va avanzando. Cuando lee un taco en la línea, ¿sí? Es nada más que otro dibujo, ¿sí? El equipo o el carrito sabe que se tiene que detener, ¿sí? Dependiendo la forma del taco, la cantidad de tacos, o puede ser inclusive un color, ¿sí? Sabe que llegó a la estación 1 y está programado para estar detenido en la estación 1, por ejemplo, 5 minutos. Suficiente para que la persona, cuando lo ve llegar, lo que hace es vacía los residuos, ¿sí? O las virutas, o lo que sea, ¿sí? A su vez, estaba compartido en dos, entonces en una parte tenía, por ejemplo, aceite o aceiteras, no me acuerdo si papeles para limpiarse y otra cuestión más. Entonces, lo que hacía este carrito en las líneas era hacer el circuito para que la gente no tenga que ir al pañol, ¿sí? Sino que automáticamente tiraba residuo y buscaba recursos, ¿sí? Inclusive se puede colocar, qué sé yo, insumos de diferente tipo, entonces, ¿sí? Separa, dependiendo de la necesidad, 5 minutos en cada lugar y se detiene. Después uno lo busca o inclusive se puede cerrar el circuito y se vuelve a recargar o a vaciar si recolecta mugre, viruta, etc. Entonces, lo que se probaba era que la gente salga de su trabajo llevándose cosas, ¿sí? Llevándose cosas a tirar o cosas a buscar, por supuesto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Esto se puede controlar desde Bluetooth, se puede controlar de Wi-Fi, se puede monitorear, ¿sí? Desde una página web, ¿sí? Entonces, fíjense que no solo un sensor de ultrasonido de distancia es nomás como para no chocarse una pared, ¿sí? Fíjense que puede enriquecer todo un dispositivo o un proceso. Se puede usar en puertas, en cierres, en lo que sea. Se puede usar para contar personas que entran a un local, contar animales, ¿sí? Se puede usar para contar vehículos, se puede usar para lo que ustedes quieran imaginar, ¿sí? Es eso lo rico de los sensores y no solo pensarlo como una cuestión de medir una distancia solamente y listo, ¿sí? Sino realmente buscarle la aplicación. Bueno, nos queda un ratito. Voy a tratar de pasar un poco más rápido. Bueno, este lo vamos a ver en una práctica. Esto en realidad es un sensor que está partido en dos,
¿sí? Y lo que genera es que mediante movimiento, ¿sí? Como tiene un campo infrarrojo, cualquier movimiento que se haga, uno de los campos no lo sufre, el otro de los campos sí lo sufre, ¿sí? Y, o lo detecta, ¿sí? Entonces cualquier desfasaje entre esos dos campos infrarrojos que creó, ¿sí? Provoca que, ¿cómo es? Se accione, ¿sí? Tiene alimentación, ¿sí? Y lo que ustedes regulan acá es un poco el área de funcionamiento, ¿sí? Porque, por ejemplo, quieren hacer un abanico o quieren hacer un poco más amplio la zona de detección, ¿sí? Entonces también lo pueden hacer. También trabaja de diferentes maneras, ¿sí? Detectando si no, y creo que también trabaja distancias. Me tendría que leerlo más específicamente. No me acuerdo ahora, lo había usado hace bastante y no me acuerdo. Sensor de inclinación no es nada más y nada menos que una bolita, ¿sí? Adentro de un contacto para un lado para el otro. Esto es muy, muy básico. Bueno, LED sensible de implicación. Bueno, este es otro sensor de sonido del micrófono, ¿sí? Esto lo que detecta es sonido. Alguien me preguntó por vibraciones. Si son ultrasonidos, ¿sí? Los detectores de vibraciones, ¿sí? Unos trabajan por ultrasonido. No sé si este puede medir ultrasonido, porque estoy tratando de ver, y creo que no. No, porque no, ni siquiera figura el espectro en que mide, ¿sí? Pero se puede adaptar otro micrófono u otro sensor por ultrasonido, ¿sí? Que no es nada más y nada de eso, que un micrófono que detecta ultrasonido, y se lo puede adaptar al Arduino, ¿sí? Si querés medir vibraciones por ultrasonido. Al chico que me había preguntado, ¿sí? Bueno, switch. RFID, ¿sí? Lo que se hace es, se crea, ¿sí? En una tarjeta o en un llavero, ¿sí? Lo que trabaja esto es por electromagnetismo, entonces se carga un código por electromagnetismo en una tarjeta o en un llavero, ¿sí? Y lo que tenés en el detector es, por ejemplo, los diferentes códigos dependiendo, ¿sí? De la carga que le hiciste a la tarjeta. Entonces podés detectar, ¿sí? El horario en que entró una persona, o las veces que entró una persona, o a dónde se encuentra una persona en toda la planta, si tenés varios de estos equipos, ¿sí? Lo mismo con el llavero. O permitirle acceder, o controlar el horario, o saber en dónde se encuentra. Siempre y cuando que, por ejemplo, tenga que entrar a un lugar, ¿sí? Por ejemplo, tenés varias secciones, ¿sí? Sabés dónde está la persona por el simple hecho que en el sistema te figura que entró ahora en este lugar. También para monitorear cuánto tiempo estuvo, etcétera, etcétera. Esto les recomendaría que si quieren lean, ¿sí? Se está usando mucho en Europa y se va a empezar a usar en Argentina. No sé ahora con el tema de la crisis que estamos padeciendo, pero no sé si escucharon que liberaron prácticamente hoy ya en las cabinas de peaje lo que se pide, ¿sí? Se le pega una calcomanía en el auto en Buenos Aires, no sé si lo vieron. Eso es un sensor de RFID, no es más que una antena, entonces vos tenés un emisor, ¿sí? Y un receptor, y cada vez que pasa el auto, a la velocidad que pase, vos sabés quién fue el que pasó. Porque tiene un código en esa antena, ¿sí? Tiene un esto principalmente por el electromagnetismo termina siendo una antena, ¿sí? Como el telepase de peaje. Es el telepase. Es el telepase. No, no necesita batería, ¿sí? Entonces, esto se utiliza mucho, ¿sí? Entonces, se sabe, por ejemplo, se le pegan etiquetas, ¿sí? Son etiquetas que valen 10 centavos de dólar, 5 centavos de dólar, se venden por fajas, por líneas, ¿sí? Se le van pegando, por ejemplo, a la caja, y vos cuando pasás, ¿sí? Por la zona donde se encuentra el lector puede llegar a medir, dependiendo del lector, lo tenés que hacer por cercanía, como estamos viendo ese llavero y esa tarjeta, ¿sí?
casi apoyo, o dependiendo del sensor, vos lo podés medir a 3 metros, a 5 metros, a 15 metros, ¿sí? O a 25, 30 metros. Entonces vos con solo un aparatito de RFID, bueno, en este caso es código de barras, pero es un aparatito muy parecido a esto, vos apuntando a una zona, sabés cuántas cajas hay y por ende, qué sé yo, cuántos kilos, ¿sí? O en una tienda de ropa, por ejemplo, estas son Decathlon, son de deporte, sabes, por ejemplo, cuántos pares de zapatillas tenés de cada tipo, sabes cuántas ropas te está quedando, ¿sí? Sin tener que contarlas, ¿sí? Esto es muy común ya en Europa, ¿sí? Este es el Bontum, digámosle así, ¿sí? Y con solo apretarlo, esto no es nada más y nada menos que un celular, ¿sí? Que se adapta con una app, ¿sí? Entonces ya lleva directamente el control. Este es otro, ¿sí? Estos equipos ya se venden en Argentina. Estos no son con celular, sino que ya es una central propia, pero los más modernos ya es con celular, ¿sí? Fíjense que fueron evolucionando, ¿sí? Y hoy por hoy ya directamente se le adapta, qué sé yo, algunos le adaptan un iPhone, otros le adaptan Huawei, ¿sí? Y fíjense en que ustedes pueden monitorizar, ¿sí? Sin que nadie que cuente, porque tienen antenas que detectan, ¿sí? Esos RFID, esas calcomanías, ¿sí? Fíjense que no es nada más ni nada menos que una antena que tiene un código, ¿sí? Por la forma de la antena, ¿sí? Eh, y que ustedes en su base de datos saben que ese tipo de etiquetas corresponde con tal producto, ¿sí? Puede ser, profe, que usen el mismo sistema, por ejemplo, para seguridad en las tiendas o en el súper, que las También, lo que traen. pasa es que ese es mucho más económico, termina siendo nomás un alambrecito, ¿sí? Que lo único que sabe es que pasó algo por ahí y que si no se lo sacaron, no lo pagaste. Sí, sí, una cosa así, ¿sí? No, Lo yo lo que, decía con el broche, ese plástico que va como... claro, el broche eh, ya es un poco más caro, pero ya es un dinosaurio el broche, porque lo que te quiero decir es que en las tiendas de Europa, en Japón, ¿sí? Calculo que en Estados Unidos, por supuesto, aunque no estuve en Estados Unidos, ya es una etiqueta. O sea, es una etiqueta que va a pegar en la ropa y ya saben eh, si pasa, qué es lo que pasa, ¿sí? En qué talle, qué modelo, ¿sí? Qué color, porque esa etiqueta está asociada al producto, ¿sí? Entonces ellos pasan este equipo en toda la tienda, con solo a veces ni caminar, a veces solamente apuntando así a toda la tienda y ya tienen un conteo, ¿sí? O lo que se llama, que muchas empresas hacen, ¿sí? Eh, no es un balance, sino que les hacen un control de stock, ¿sí? Entonces a veces llevan 4 o 5 días controlar stock de lo que hay, de lo que tiene, de lo que tiene en el pañol, de lo que tienen los depósitos, de lo que tiene en fabricación, lo que tiene, ¿sí? Entonces esto te ahorra, te baja tiempos infinitamente, ¿sí? Y ya te venden, si querés, la máquina que te hace las etiquetas RFID para si tenés miles de productos, muchos productos, ¿sí? Son equipos que, por ejemplo, que yo, Amazon, como es Mercado Libre, estos ya lo tienen muy, muy aceitado, pero acá ya se está empezando a usar. Estas son antenas de RFID que generalmente tienen, ¿sí? Lo van a ver en las cabinas de peaje, ¿sí? Voy a ponerle. Fíjate, en las cabinas de peaje, bueno, este es un esquemático, pero esto lo tienen en las cabinas de peaje, ¿sí? Es un poste con esa antena, entonces la persona le pega esa etiqueta, ¿sí? A ese RFID, esa etiqueta está asociada a tu código y saben que vos sos el de la patente tanto, el que tiene esa etiqueta, y el sistema, como trabaja en milisegundos, cuando pasa el auto ya lo detecta a 5 metros, ¿sí? Y ya te dice vos pasaste por ahí a tal hora y tanto, ¿sí? Y si no tenés abono, te va a llegar que lo tenés que cargar y si no lo cargas te van a multar, ¿sí? Es lo que se utiliza para que ya no haya gente, ¿sí? Prácticamente, bueno, en este caso tenemos cabina de peaje, pero en muchos lugares del mundo ya no hay gente en las cabinas de peaje, ¿sí? Porque no tiene sentido, ¿sí? Es así de simple. Eh, Quería mostrarles, ¿sí? Cómo
inclusive lo pueden hacer en la ruta, ¿sí? Estos tienen alcance de 15, 20 metros, ¿sí? Fíjate que la implementación, justo acá, agarramos uno en Argentina. Se implementó en Sarmiento y Salguero, en Paseo del Bajo, ¿sí? Que es la desviación nueva que hicieron, 25 de mayo, Perito Moreno, ¿sí? Y la autopista 9 de julio, además también de la Ilia. Esto, Paseo del Bajo, lo hicieron en el 2019. Creo que Ilía se estaría haciendo ahora en el 2020 y el resto se proyectarán para años posteriores. Bien, volvamos. Bueno, como les decía, esto, si quieren algún día una clase completa de estos, es muy, muy beneficioso en la industria y está por el momento muy poco desarrollado o trabajado en Argentina. ¿Qué más? Fíjense que, por ejemplo, en cada etiqueta, ¿sí? Tienen un código de este tipo. Entonces tienen infinidad, prácticamente, no infinidad, pero tienen cientos de miles de códigos. Acá está escrito en hexadecimal, ¿sí? Por eso el FF07, etcétera. Entonces tienen infinidad de un código que pueden, ¿sí? Cargar en una tarjeta o en un llavero como para decir, bueno, cuánto empleado tengo, ¿sí? Y bueno, esto es para manejar prendido y apagado de potencia, ¿sí? Netamente, prender y apagar un ventilador, prender y apagar un motor, prender y apagar una bomba. Hay que tener una consideración que quizás estos relés manejan hasta cierto amperaje, ¿sí? Y hay que tener nomás ese cuidado y la atención. Profe, eso es lo que decía el otro día, la clase pasada, que decía cuando manejamos un motor, por ejemplo, con PWM, esa clase de No, indicación no servía. no, porque esto es apagado y prendido. Claro, ahí teníamos que usar. PWM, vamos a entrar, ¿sí? Para manejar PWM ya vienen módulos de potencia para controlar motores, ¿sí? ¿Sí? Yo ahora tengo un par acá arriba del escritorio, pero Tendríamos que usar, sería como un transistor, ¿no es cierto? sí, sí, ya, por ejemplo, si es motores de corriente continua, MOSFET de potencia, ¿sí? Si es motor, o JBT si necesitas inclusive mayores potencias. Y estamos hablando de motores del que vos quieras, ¿sí? Motor para un tanque de guerra, ¿sí? Eh, quería... Es, fíjate, ya vienen módulos, ¿sí? Este es el MOSFET, vienen otros componentes de MOSFET, y este te puede manejar un motor de 55 volt hasta 31 amperes, ¿sí? Entonces vos tenés que buscar de cuánto va a ser tu motor, si va a ser de corriente alterna, si va a ser de corriente continua, qué potencia tiene, ¿sí? Y qué tensión y corriente. O qué potencia Perfecto. tiene y qué tensión, ¿sí? Pero partiendo siempre de ¿cómo es? Del motor, ¿no? Sí, Partiendo siempre de la carga que querés manejar. sí, yo para el proyecto tenía pensado, o sea, es un motor de 12 volt que tiene poco consumo. El tema es que por ahí estaba mirando a ver qué me convenía, si comprar el modulito o hacerlo, o sea, con electrónica reciclada, algún transistor de un televisor o Mira, algo. por los costos a veces te conviene directamente comprar el módulo. No sé, primero, si es monofásico, si es trifásico o si es corriente continua, ¿sí? No, hablando de corriente continua sería. ¿Qué potencia? ¿O qué corriente? No, es un cooler, o sea, de computadora. Estamos hablando de No, 12 no. volt. Te conviene directamente comprar el dispositivo. Vienen unos de 500 miliamperes y no son tan caros, ¿sí? Con eso te alcanza y te sobra. Ah, perfecto. Bien, esto no es nada más y nada menos que para transmisión de RF, ¿sí? La antena, esto que ven acá en amarillo es la antena, ¿sí? Si no, compran este con este conector y ya le colocan una antena donde aumenta el alcance, ¿sí? Trabajan más o menos en 2.4 GHz de frecuencia y el alcance, ¿sí? Si bien te puede decir, qué sé yo, 1000 metros, zona abierta, a ver, que no haya ni un edificio ni un eucalipto en el medio, ¿sí?
Eso es zona abierta. Entonces ustedes pueden, qué sé yo, monitorear colmenas, animales, algo en el medio del campo o lo que sea, y desde ahí lo transmiten al casco o al lugar donde tengan internet, wifi, ¿sí? Y bueno, lo pueden transmitir. Ahora estoy haciendo un poco más rápido. Bueno, este es otro. Bueno, acá la frecuencia es 433 MHz, pero está dada por la bobina. Si ustedes le aprietan a la bobina o le meten la uña o lo que sea y separan un poco más la espira, ¿sí? Puede que se le deje de comunicar uno con el otro porque digamos que la frecuencia está dada, ¿sí? Siempre y cuando la bobina, ¿sí? No sea adulterada o alterada. ¿Sí? Si golpean la bobina y la achatan un poco, está capaz que se le fue a 480 MHz, ¿sí? Son económicos, pero no son tan confiables. ¿Sí? Si lo van a dejar quieto en un lugar y libre de cualquier tipo de movimiento, puede que te dé buenos resultados, ¿sí? Pero ya existen otros. Bueno, esto es una pantalla OLED, donde pueden ver, ¿sí? Un pequeño grafiquito, ¿sí? Bueno, acá lo que hicieron en la pantalla OLED es escribir humedad, temperatura, ¿sí? Entonces pueden escribir esas variables. Entonces, en lugar del monitor serie lo pueden ver desde acá, ¿sí? Entonces ustedes necesitan que quede estanco en una máquina, le colocan la pantallita y lo pueden ver ahí. Pueden tener otra clase de display, esto es dentro de los más bonitos, ¿sí? Que tiene. Esto es de una matriz de punto, ¿sí? Estos son todos LED y en realidad le llaman matriz de punto, entonces vos podés hacer escribir cosas en esta matriz de punto, pero como deslizándola, ¿sí? Como para que pueda tener una palabra de lectura, ¿sí? Entonces ven, acá lo que hicieron fue una carita feliz, pero si por ejemplo querés decir bienvenido, vieron que los colectivos, ¿sí? Cuando miran el colectivo que te dice si el baño está ocupado o algo, ¿no? En realidad es una palabra que se desliza por una matriz de LED. Bueno, y esto es tira de LED, bla, 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 ¿sí? De colores. Nada, esto es un teclado, ¿sí? Que en lugar de usar pulsador, usted tiene un teclado que directamente lo conectan a las entradas del Arduino, ¿sí? Y según lo que apreten, esto también lo pueden construir con pulsadores y le dicen que si apretan este es el 1, si apretan este es el 2 y así. O lo hacen con pulsadores y 3 entradas, entonces si apretan uno le van a entrar el 001 y así, ¿sí? Es lo mismo. Este es otro display, ¿sí? Mejor definición que la anterior, sí, y bueno, también pueden escribir palabras o inclusive pueden hacer grafiquitos de barras, cosas así. En este caso, bueno, lo que hizo fue un círculo. Y en este estamos trabajando, yo tengo, Carlos, que para este voy a hacer un video, ya que lo estoy haciendo, y se los voy a compartir también a todos ustedes, para que aprendan a utilizar un módulo GSM, ¿sí? Para, por ejemplo, conectarlo al Arduino y en un lugar donde no tienen internet, o sea, si tienen señal de teléfono, van a poder, por ejemplo, transmitir datos, recibir y por lo tanto actuar, o qué sé yo, una bomba en un molino, ¿sí? Para el tanque o el bebedero de los animales, ¿sí? Por ejemplo. O un control de, como decíamos, silobolsas, ¿sí? Vandalismo, ¿sí? Cosas así. Para esto voy a hacer un video y se los voy a compartir, ¿sí? Después, si alguien lo quiere usar o trabajar, lo hace tranquilamente. Bueno, yo voy a cortar por el momento acá, ¿sí? Y la clase que viene, ya que vimos casi todo el manual de una manera, más que nada, ¿por qué hice hincapié en esto? ¿Sí? ¿Por qué hago hincapié en esto? Por el siguiente tema. Para la semana que viene ya tienen que tener los grupos y la idea que van a hacer, así se los podemos elevar. Además, ustedes tienen que entregar el trabajo antes de que se terminen las clases, así que se lo podemos elevar a los chicos de segundo, ¿sí? Para que empiecen a trabajar en sus códigos. No en el suyo de ustedes, en sus códigos, porque ellos tienen que entregar un trabajo con sus proyectos y el código mejorado. A su vez,
asistirlos a ustedes en el código básico de funcionamiento que van a hacer. Básico les digo porque, por ende, ustedes en estos momentos no saben C, ¿sí? Lo verían el año que viene, ¿sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Sí? ¿No hay ninguna? No, vos dijiste ahí, bueno, se podía hacer con el serial o serial Wi-Fi Bluetooth. Yo por ahí lo de GSM lo estoy viendo porque también estoy viviendo ahí en los lugares donde yo quería usar, que por ahí hay poca señal de celular. Entonces, Sí, bueno, cuando digo Wi-Fi Bluetooth también puede ser RF, ¿no? Como está en el bien. caso. Y telefónico, perdón. Así que no es problema, es comunicación. Claro, el mío, por ejemplo, va a tener seguramente comunicación de, bueno, al serial, no sé, porque por ahí no hay PC en ese lugar, pero voy a poner una pantallita y después voy a tener por lo que sea, GSM o O Wi-Fi o RF. Bluetooth. Sí, está Después bien. de RF, claro, voy a tener dos. Por ahí el serial, salvo que vos vayas con una máquina y te conectes, que se puede hacer. Vos vas con una notebook, te conectás y ahí tenés una comunicación con el Arduino. Si no, digamos, no va a tener, pero bueno, son consultas nomás para ver. Yo no creo que le ponga Bluetooth porque como el mío va a tener por ahí más controles o acciones, lo complemento con eso. Me parece genial. Igual, yo este fin de semana ya lo estuve armando. Lo que pasa es que esta semana tuve bastantes reuniones por la universidad, con unos convenios que se están haciendo afuera, etcétera. Así que bueno, chicos. Yo quedé en Carlos en eso que te lo iba a ver, así que ya después voy a hacer el video para todos, ¿sí? Ya que estamos. Y a medida que ustedes vayan teniendo los proyectos, ¿sí? Ya empezamos a trabajar con ustedes en la tutoría para que lo empiecen a hacer. Si bien vamos a dar clases, ¿sí? Vamos a poner un horario, ¿sí? Y días en la semana para ir evacuándole las dudas si siguen avanzando con el proyecto. Pero la idea es que ya empiecen a trabajar, o por lo menos ya tienen la idea, ya empezar a seleccionar los componentes, ¿sí? Ir sacándose todas esas dudas y ya les vamos comentando qué tipo de sensores necesitarían, o cómo lo tendrían que hacer, llevar, ¿sí? Y por el otro lado ya, qué tipo de Arduino, qué tipo de sensor, lo que sean, si es con Arduino Uno bien, si no, buscaremos otro. Y nada, ya las partes como para empezar a escribir el código, recibir información, ¿sí? Procesarla, ver qué va, cómo lo escriben de salida, y ya después directamente la comunicación. Profesor, ¿la fecha tentativa de presentación la tienen? Mirá, nosotros nos manejamos por lo siguiente. La última semana de clases, ¿sí? Se hace presentación de todo, del trabajo práctico. Así que la última semana bien no la tengo en clara porque esto de la cuarentena me pasó, pero la última semana lo que hacíamos era tipo un showroom, ¿sí? Donde inclusive venía gente de multimedios ahí de la universidad y filmaba las explicaciones de los alumnos con su proyecto trabajando, porque después lo subían, ¿sí? A la página web para que lo vean, etcétera, etcétera, otra gente o consultas. En el caso de ustedes va a ser en video, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer, van a terminar subiendo un video o mandando un video explicando el funcionamiento y demostrando el funcionamiento, por supuesto, ¿no? A su vez, no solo el video, sino que van a mandar, ¿sí? En un informecito el código, el esquemático, ¿sí? Y, por supuesto, una introducción de qué va el proyecto para que hagan, para que quede bien formal el trabajo práctico, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, De- ¿sí, Hugo? no, de mi parte no hay duda. Bueno, entonces espero, esto va a quedar grabado, yo después estoy subiendo todos los videos, espero la semana que viene y en la semana me vayan, ¿sí? Comentando cuáles son los grupos y cuál es el proyecto, ¿sí? Para la semana todos lo tienen que tener ya, ¿sí? Resuelto eso. Así la gente también de segundo no se atrasa con empezar a desarrollar los códigos, ¿sí? Bueno, gente, que tengan
muy buen fin de semana. Espero que haya sido una clase provechosa, ¿sí? Y bueno, si nadie quiere decirme nada, yo doy por finalizado la clase. No, dale, Fabio, mantenemos contacto entonces. Nos mantenemos en contacto, tienen mi WhatsApp, me escriben cualquier cosa y buen fin de semana, chicos. Buen fin de profe. Fabio. Noches. Chau, chau. Nos vemos, profe, buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chicos.